Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, generando muchísima controversia, y seamos sinceros, pura especulación. Hablamos de lo que Hande y Kerem hablaron en ese funeral, ese secreto que parece haber sido revelado y que ha encendido las redes sociales . Ya saben cómo es esto cuando dos personalidades tan queridas y mediáticas se ven envueltas en algo así, la curiosidad se dispara. Así que si son tan fanáticos como yo de desentrañar estos misterios del mundo del espectáculo turco, prepárense, porque hoy vamos a poner sobre la mesa toda la información que tenemos, las teorías más locas y por supuesto, lo que muchos están esperando, ese supuesto secreto revelado. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les doy la bienvenida a nuestra comunidad y les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más frescas y los análisis más interesantes. Ahora sí, vamos a ello. El funeral en cuestión, como muchos sabrán, no fue un evento cualquiera. Fue el último adiós a una figura muy importante en el panorama artístico, y la presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ambos exparejas icónicas y que han marcado un antes y un después en la historia de las teleseries turcas, no pasó desapercibida. De hecho, su encuentro en un momento tan delicado fue analizado al milímetro por la prensa y por los fans. Las cámaras, como siempre, estuvieron presentes, capturando cada gesto, cada mirada. Y es precisamente en esas imágenes, en esos breves instantes de supuesta intimidad entre ellos, donde nace toda esta especulación. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué se dijeron Hande y Kerem en ese momento tan cargado de emociones? ¿Fue un encuentro casual, un saludo cordial, o hubo algo más profundo en esa conversación? Las redes sociales explotaron con teorías. Algunos decían que estaban planeando un regreso profesional juntos, algo que muchos de sus seguidores desearían con locura. Otros, más románticos, aseguraban que estaban reavivando la llama de su antiguo romance. Y luego estaban los que con una dosis de realismo, pensaban que simplemente estaban mostrando respeto y apoyo a la familia del difunto, un gesto de madurez y compañerismo. Pero la verdad, amigos, es que la ausencia de declaraciones oficiales por parte de ambos solo ha alimentado el misterio. Y es ahí donde entra en juego ese secreto revelado, del que tanto se habla. ¿Qué secreto es este? ¿Quién lo ha revelado? ¿Y cómo encaja todo esto con su conversación en el funeral? Para entender el contexto, debemos recordar la historia de Hande y Kerem. Su romance nació en las grabaciones de Sen Kalkapm, una serie que no solo conquistó a Turquía sino a medio mundo. La química entre ellos era innegable, y pronto las cámaras y los rumores empezaron a rodearlos. Oficializaron su relación, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Sus viajes juntos, sus gestos de amor públicos, todo era seguido con fascinación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su relación terminó. Y como suele ocurrir en estos casos, la ruptura también generó un sinfín de especulaciones sobre los motivos. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de proyectos profesionales que los alejaban. Pero nunca se reveló la verdad oficial, dejando un vacío que el tiempo y la imaginación se han encargado de llenar. Ahora, volvamos al funeral. Imaginen la escena. Un lugar de recogimiento, de dolor, pero también un punto de encuentro para muchas personalidades. Y allí, Hande y Kerem, dos personas que compartieron tanto, se encuentran después de un tiempo. Las cámaras captan un momento en el que se acercan, hablan brevemente, hay gestos que podrían interpretarse de muchas maneras. Uno mira a otro, el otro responde con una sonrisa melancólica, quizás. O quizás un apretón de manos más prolongado de lo habitual. Cada detalle es analizado. Y ahí es donde las teorías sobre el secreto revelado toman fuerza. Una de las teorías más sonadas, y que ha ganado tracción en las últimas horas, sugiere que en esa conversación, Hande y Kerem hablaron sobre algo que hasta ahora habían mantenido oculto. ¿Podría ser un secreto relacionado con su ruptura? ¿Algo que no se atrevieron a decir en su momento por miedo a las consecuencias o por protegerse mutuamente? O quizás, y esto es lo que a muchos les pone la piel de gallina, hablaron de la posibilidad de un futuro juntos, de algo que habían descartado pero que ahora, en ese ambiente de reflexión y de conciencia de la fragilidad de la vida, ven con otros ojos.
El supuesto secreto revelado que circula por Internet se centra, para muchos, en un detalle específico de su conversación. Algunos rumores apuntan a que Kerem le habría confesado a Ande algo sobre sus verdaderos sentimientos durante su relación, algo que la prensa nunca captó. Otros sugieren que Ande le habría revelado a Kerem la razón real por la que decidieron separarse, algo que iba más allá de lo que se publicó en su momento. Y hay una tercera vertiente que dice que el secreto revelado no es sobre ellos dos directamente, sino sobre cómo la ruptura afectó a terceros, quizás amigos en común o personas de su círculo cercano. Lo que sí es cierto es que tras ese encuentro, algunos comportamientos o declaraciones de ambos han sido reinterpretados. Por ejemplo, si antes veíamos a Kerem un poco distante o melancólico en entrevistas, ahora algunos fans lo ven como si estuviera guardando un secreto o esperando el momento oportuno para decir algo. De la misma manera, si Ande ha tenido momentos de reflexión pública sobre el amor o la vida, ahora se les atribuyen un significado más profundo y relacionado con esa conversación. El tema del secreto revelado es, sin duda, el ingrediente que ha hecho que este asunto trascienda lo meramente noticioso. Porque no es solo que hablaron en un funeral, es que lo que hablaron supuestamente se ha desvelado. Y aquí es donde debemos ser cautelosos. En el mundo de la farándula, las filtraciones, las medias verdades y las interpretaciones malintencionadas son el pan de cada día. ¿Tenemos pruebas sólidas de este secreto revelado? La respuesta por ahora es no. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y un montón de fans ávidos de una explicación. Analicemos las posibles implicaciones de que este secreto sea real. Si lo que hablaron en el funeral es algo que cambia la percepción pública de su relación o ruptura, podría tener un impacto significativo. Imaginen que hablaron de reconciliación. Sería un bombazo mediático, y las redes sociales explotarían de alegría. Si hablaron de un proyecto profesional conjunto, también sería una noticia fantástica para sus seguidores, que siempre han pedido verlos juntos de nuevo en pantalla. Incluso si el secreto es algo más personal, algo que les permitió cerrar capítulos de forma definitiva, también sería importante para ellos a nivel individual. Pero también debemos considerar la otra cara de la moneda. La posibilidad de que todo esto sea una invención, una estrategia para generar interés, o simplemente la consecuencia de una conversación normal que se ha magnificado por el interés del público. Los paparazzi y las cámaras a veces crean realidades que no existen. Un gesto de apoyo o una palabra de consuelo pueden ser interpretados como algo mucho más grande. Y en el caso de Ande y Kerem, su historia tiene tantos seguidores y tantas expectativas puestas en ellos que es fácil que cualquier interacción sea vista como un indicio de algo más. La frase "el secreto revelado" es lo que realmente pone el picante a toda esta historia. ¿Quién lo reveló? ¿Un allegado? ¿Un empleado del lugar del funeral? ¿O quizás uno de ellos de forma sutil y calculada? La falta de una fuente oficial hace que la especulación sea aún mayor. Y es en esa nebulosa donde florecen las teorías más inverosímiles y las fantasías más apasionadas. Una posible interpretación del secreto revelado podría ser la confirmación de que la ruptura entre Ande y Kerem no fue tan amigable como se presentó inicialmente. Quizás hubo malentendidos profundos, o incluso terceros implicados que hasta ahora no se conocían. En ese caso, su conversación en el funeral podría haber sido un intento de limar asperezas, de pedir perdón o de aclarar situaciones. Otra posibilidad, y esta es quizás la que más ilusiones genera, es que el secreto revelado sea la confirmación de que el amor entre ellos aún existe, o que al menos hay un profundo cariño y respeto mutuo que nunca desapareció. Si hablaron de una segunda oportunidad, de si las cosas hubieran sido diferentes, o incluso de un futuro incierto pero lleno de posibilidades, eso sería, sin duda, el secreto que muchos esperaban escuchar. También existe la teoría de que el secreto revelado no es sobre su relación pasada, sino sobre un nuevo capítulo en sus vidas, individualmente hablando. Quizás uno de ellos estaba a punto de hacer un anuncio importante y el otro, al encontrarse en un momento de reflexión, le dio un consejo o apoyo crucial. O quizás hablaron sobre cómo lidiar con la fama, con la presión mediática, y cómo proteger su privacidad, algo que para ellos ha sido un desafío constante. Lo cierto es que hasta que Ande y Kerem decidan romper su silencio, o hasta que surja una prueba irrefutable, todo lo que rodea a su conversación en el funeral y a ese supuesto secreto revelado seguirá siendo materia de debate. Y es precisamente esa ambigüedad lo que mantiene vivo el interés.
El público turco y el público internacional que sigue a estas estrellas, adora estos misterios. Les da algo de qué hablar, de qué especular, de qué ilusionarse. Personalmente creo que es importante abordar este tema con cautela. Si bien es emocionante seguir de cerca la vida de nuestros artistas favoritos, también debemos recordar que tienen derecho a su privacidad, especialmente en momentos difíciles como un funeral. Las cámaras y la especulación constante pueden ser muy invasivas. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que el tema ha explotado en las redes. Los fans están buscando respuestas y nosotros, como canal de entretenimiento y noticias del mundo del espectáculo, tenemos la responsabilidad de presentarles la información disponible, las teorías más populares y animarles a reflexionar sobre ellas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Hande y Kerem se encontraron en un funeral. Que hubo una conversación. Que las cámaras captaron ese momento. Y que a partir de ahí la imaginación colectiva ha volado. El supuesto secreto revelado es el hilo conductor de todas estas teorías. Si ese secreto existe y si realmente fue revelado, aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que este evento ha reavivado la pasión de los fans por su historia y ha generado un debate fascinante en torno a lo que pudo haber ocurrido. Para resumir, hoy hemos explorado la polémica generada por la conversación de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un funeral y el supuesto secreto revelado que ha encendido las redes. Hemos analizado las diversas teorías que circulan, desde una posible reconciliación romántica hasta un secreto profesional o personal. Hemos recordado su historia juntos y la expectación que siempre generan como pareja. Y hemos hecho hincapié en la importancia de ser cautelosos ante la falta de información oficial, reconociendo el derecho a la privacidad de los involucrados. Al final, la verdad sobre lo que hablaron y sobre ese secreto solo la conocen ellos. Pero la especulación y el debate que han generado son, sin duda, un fenómeno digno de análisis en el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hablaron Hande y Kerem? ¿Creen en la existencia de ese secreto revelado? Déjenme sus teorías, sus pensamientos, sus deseos en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no duden en darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.